Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete. Juan Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Bueno, está listo. Hoy se supone que va a estar listo el informe en la Asamblea Nacional, en la Comisión Económica, para que pueda ser debatido por la Asamblea Nacional hasta el viernes. Esto sobre el proyecto enviado para la reforma tributaria. ¿Cómo ve usted el ambiente político, que es realmente donde puede depender todo? Janet, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a las personas que nos miran y escuchan temprano en la mañana. La semana pasada el presidente de la República tuvo una reunión con los jefes de bancadas. Todas las bancadas que están en la Asamblea participaron de una discusión al respecto de cómo iba a ser el proyecto de ley, y es importante que esto se recalque porque creemos que a partir de esa discusión los distintos bloques tienen ya la información. Buena parte de la nueva ley responde a lo que trató la comisión. La comisión había hecho un trabajo cuidadoso para poder plantear ciertos temas, enmendar otros que nosotros planteamos en la ley anterior, incorporamos la mayor cantidad de ellos, y por eso es que el primer informe de la comisión sale antes de tiempo, antes de lo que normalmente suelen salir, porque ya hubo una discusión previa, hubo un diálogo que va generando frutos importantes para el beneficio de los ecuatorianos. ¿Cómo ve usted el ambiente político? Creemos que la ley va a pasar. Nosotros creemos que es un proyecto de ley que no debería tener reparos. Siempre pueden haber problemas, siempre hay intereses políticos de por medio que pueden cruzarse con esto, pero es del juego democrático, como el presidente de la República dijo hace semana y media cuando explicó al Ecuador que había sido rechazada la ley. En el juego democrático la Asamblea hace su trabajo, y parte de su trabajo a veces es rechazar las leyes. El trabajo del Ejecutivo es presentarlas nuevamente cuando cree que son beneficiosas para la economía de los ecuatorianos. La mayoría de bloques ha manifestado que apoyará la aprobación de la ley, incluso el bloque de la Revolución Ciudadana, pero el bloque de los socialcristianos ha manifestado que no apoyará un incremento de impuestos bajo ninguna circunstancia. ¿Se podrá aprobar la ley sin esos votos? Según lo que nosotros entendemos, habría votos suficientes para discutir. Por el momento no nos tenemos que adelantar a si se aprueba o no la ley, para discutir y llevar la ley en el mejor de los caminos. Nosotros esperamos que se apruebe, porque además es una ley que preserve el espíritu que nosotros planteamos en la primera, y es que los pobres no paguen impuestos, no se sube el IVA, y sí les estamos pidiendo a los que más tienen que hagan una aportación. Nosotros creemos que en la situación actual del país, quienes más tenemos que aportar más, y por tal razón sostenemos esa propuesta. Hay quienes no creen en ello y tienen derecho de decirlo, plantearlo y así actuar, y los ecuatorianos esperamos van a ser beneficiados por un proyecto de ley que no solamente es que ayuda a las cuentas públicas, sino que ordena parte de ese gran desorden que tuvimos durante tanto tiempo. Ahora, dentro de los resultados que se puedan obtener a raíz de la aprobación de este proyecto de ley, pues se prevé la obtención de algo más de 500 millones de dólares, pero el proyecto inicial preveía la obtención de 1.400 millones de dólares. La diferencia, ¿cómo se va a obtener para poder seguir ayudando a reducir el déficit fiscal? Nosotros estamos buscando todos los mecanismos responsables y cuidadosos que signifiquen cuidar las finanzas públicas. Eso significa, por ejemplo, avanzar en la delegación de la administración de algunas empresas públicas. Nosotros ahí estamos hablando con grandes grupos y con instancias internacionales para que revisen esos procesos, y al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es un recorte mayor dentro del Estado. No podemos estirar los pies más allá de las sábanas, no podemos sobregastar al país, porque eso les perjudica a las familias, a la ciudadanía. Si nosotros no tenemos el dinero suficiente como para poder cuidar nuestros gastos y pagar nuestras cuentas, son los ciudadanos ecuatorianos los que se perjudican. Por eso es que el ministro de Economía hace un cuidado especial de las finanzas públicas, de tal manera que la economía siga en el buen estado en el que está hoy día. En el tema de concesionar las empresas públicas, ¿en qué estado están? ¿Estaba lo más cercano a tener resultados? ¿Estaba Sopladora? ¿Está CNT? ¿Está el Banco del Pacífico? ¿Cómo van esos procesos y cuándo tendremos noticias? Nosotros tenemos hoy día 2 o 3 procesos en marcha. Prefiero no expresarme al respecto de ellos específicamente porque están efectivamente dentro de los procesos que manda la ley, y si es que adelanto criterio puedo complicar ese desarrollo. Lo que puedo asegurarle al Ecuador es que siempre lo hacemos con la mayor transparencia. Estamos coordinando con las instituciones de control para que todo eso los ecuatorianos lo conozcan de primera mano, como ha sido este gobierno siempre, todo transparente, todo abierto, para que todos podamos juzgar si es que le conviene al Ecuador o no. Hay una sugerencia que viene de todos los, de todos los sectores políticos, de todos los sectores de análisis económico, una sugerencia en torno a la posible obtención de recursos, y es en torno a la eliminación de la intermediación petrolera.
Pero esto, yo digo, es como una información medio misteriosa. ¿Quiénes son los que se supone que se llevan esos $4 por barril de petróleo? Son 800 millones de dólares al año. ¿Es posible recuperarlos? ¿Es legal recuperarlos? ¿Es legal lo que están haciendo? ¿Qué se ha investigado? ¿Qué se ha avanzado en este tema? ¿Y es realmente una alternativa? Nosotros estamos revisando todas las alternativas para bajar los costos que tiene el Estado. La intermediación petrolera se utiliza en muchísimos países del mundo porque son personas que van colocando el petróleo en uno u otro lugar. Hemos bajado, como lo habló el exministro Carlos Pérez, y ha dicho también ya el nuevo ministro José Augusto Briones, que estamos bajando todos los mecanismos para que nadie se lleve por intermediación el dinero. Sin embargo, es igual que la comercialización, igual que un productor de cebollas, para poder vender su producto al consumidor, pasa por un par de intermediarios que no puede cogerlo de un lugar y venderlo directamente o no toda su producción. Si nosotros estaríamos vendiendo todo afuera, pero todos los países del mundo pasan por procesos de intermediación. Queremos reducirlo lo más posible, sin duda alguna, y estamos en ese proceso desde que llegamos al gobierno. Sin embargo, 800 millones de dólares es una cifra que lamentablemente no da con los números que nosotros tenemos y que responden al presupuesto general del Estado. Buscaremos todos los mecanismos para ahorrar, lo estamos haciendo desde el primer día. Este es un gobierno que le ha apostado a la austeridad y los ecuatorianos lo han sentido. Y al mismo tiempo tenemos que entender todos que si es que no recortamos, si no cuidamos, si no atesoramos las finanzas públicas, vamos a ser nosotros como familias los que vamos a pagar por el mal manejo del Estado, como lamentablemente pagamos después del despilfarro de los últimos 10 años. Y ya lo estamos pagando, Aquí, todos, de nuestro bolsillo. Aquí una prueba. Si se aprueban ese proyecto, pues todos estaremos pagando la farra de Correa. Así es. Y hay que hacer cosas para poder evitarla a futuro, en torno a la reducción del Estado. Y creo que en el tema le compete también a usted opinar, porque es un tema que golpea la parte política. Y eso siempre a los gobiernos, a los políticos de turno les preocupa. ¿Cuál es su visión del tema y cuál es el plan para estas personas que tienen que salir del Estado porque lo tienen gordo y no podemos mantenerlos más ahí? A ver, nosotros desde el inicio lo que hicimos es revisar cuáles son los objetivos de los ministerios, cómo esos ministerios sirven a los que más necesitan, y a partir de ese servicio es que fuimos revisando quiénes son las personas que son necesarias para eso. Por eso nosotros no hemos despedido ni sacado a nadie que prestaba servicios. No han salido médicos, no han salido profesores, no han salido militares, no han salido policías. Han salido las personas que estaban llevando los procesos administrativos, duplicándolos o triplicándolos. Ellos han tenido que salir. A nadie le gusta sacar gente, lamentablemente. Esas personas impedían que nosotros podamos destinar el dinero que utilizamos para pagarles en educación, en salud y en vivienda. Eso es lo que estamos haciendo. Este mismo jueves tenemos una nueva reunión con todos los ministros para hacer una revisión del año que está por terminarse y el año que está por venir, revisar esos objetivos y cuáles son específicamente las metas que han sido cumplidas, y con esas metas, quiénes son las personas que tienen que acompañar ese proceso. Aquí tampoco se trata de recortar por recortar. No podemos quitar maestros en poblaciones importantes, no podemos quitar médicos, y no lo vamos a hacer porque esos servicios aseguran que las personas que más necesitan reciban el servicio que el Estado está obligado a dar. Esto es un cuestionamiento y un planteamiento que se lo hice al ministro de Economía, pero no me dio una respuesta clara, tal vez usted la tenga. En este sentido de tener que reducir el Estado y golpear precisamente en donde hay, digamos, personal que está tomando recursos y no siendo lo suficientemente eficiente o efectivo o dando resultados al Estado y a la comunidad, está por ejemplo el Ministerio de Salud, y el cuestionamiento es por qué no se rompe la estructura correísta, es decir, esta estructura burocrática llena de viceministerios, llena de subsecretarías, llena de puestos supuestamente de cargos medios altos que se llevan gran cantidad de recursos y en la práctica hacen todos lo mismo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene 2 viceministerios, 3 subsecretarías y 48 direcciones centrales. ¿Es eso necesario? Yo lo que estoy haciendo ahora, asumí desde la semana pasada la coordinación del gabinete. El presidente me encargó coordinar el gabinete, y parte de lo que estoy haciendo es revisando ministerio por ministerio cuáles son no solo los jerárquicos superiores, sino cuáles son las direcciones en distintas provincias. El Ministerio de Salud es uno de los ministerios más sensibles porque trata directamente con la gente. La semana pasada visité personalmente un par de hospitales en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, para poder revisar cómo esa estructura que usted está planteando aterriza en el territorio, es decir, cómo esa gente hace su buen trabajo en el territorio. Y a partir de ese trabajo es que, le repito, el día jueves tenemos una reunión con los ministros, porque
No nos queremos quedar en la discusión de escritorio del Excel, de qué viceministros funcionan, qué direcciones funcionan, sino que queremos saber cómo esa dirección está haciendo su trabajo en el lugar. Cuando tenga el análisis específico de los ministerios estaré encantado de responderle. Lo que usted dice suena a muchos, sin duda alguna, pero al mismo tiempo, si es que esa gente estaría sirviendo para atender a los ecuatorianos que más necesitan en buena hora, no se trata de cortar por cortar. Sin embargo, si es que están sobrando, sin duda alguna se tienen que desaparecer direcciones, subsecretarías y viceministerios si fuera necesario. Bueno, sería interesante que lo comparen cómo funcionaba antes el Ministerio de Salud con la tercera parte de todas estas direcciones y todo. Igual no es que funcionaba bien, pero no ha mejorado. Había también no muchos... ha mejorado en gran cantidad. Sí. Tenemos el problema de los medicamentos. Gran parte de estas personas están sosteniendo esta estructura corrupta de compra de medicamentos. Y estamos en toda una discusión dentro del sector público de cómo corregir el problema de los medicamentos. Es un problema mucho más grande, no solamente del Ministerio de Salud, sino de cómo funciona el proceso de compra de los medicamentos, quién compra, en dónde compra, para qué compra, cuáles son los inventarios. Es un proceso que estamos llevando como uno de los proyectos de alto impacto que también yo manejo. El presidente me ha pedido también encargarme de los proyectos de alto impacto y uno de los temas de prioridad del presidente de la República es el tema de medicamentos precisamente. Por eso me pidió a mí ir a los hospitales, revisar qué está recibiendo la gente, preguntarle a la gente que está saliendo qué le dieron, qué no le dieron, qué le mandaron a comprar, y a partir de eso es que estamos armando todo un sistema, porque si es que tenemos un cuadro básico, si los médicos están recomendando esos medicamentos deberían existir en bodega. Y nos encontramos con que en algunos casos eso no existió. Por eso, a partir de esa visita mía, esta semana, tanto el presidente del IES como la ministra de Salud van a ir a esos hospitales a revisar específicamente con las fotos que yo les enseñé, de recetas entregadas por esos médicos, qué se está entregando, qué no se está entregando. Sin embargo, si es que corregimos hospital por hospital, nos vamos a demorar 100 años. De lo que se trata es de buscar la causa y el problema. Y esa causa y ese problema es cómo se está comprando, dónde se está comprando y quiénes son las personas que podrían estarse beneficiando de algo tan duro como quitarle los medicamentos de la salud de los ecuatorianos. A los ecuatorianos de a pie. Eso no tiene nombre. Estamos también trabajando en eso. Bueno, ahí también mi sugerencia en torno a desde una persona que ha investigado muchísimo este tema, es no solamente fijarse en la cantidad. No solo hay un problema de cantidad, es decir, que dicen que hay y no hay. Es un problema de calidad también. Y ahí entiendo que en febrero hay una nueva subasta inversa y hay que ponerle ojo a eso, porque el reglamento de la subasta inversa es absurdo. Compra medicamentos únicamente por precio, no le importa si tienen o no tienen registro sanitario, y ahí viene el problema de la calidad, porque después les tienen que dar el registro sanitario y ha habido registros récord de medicamentos extremadamente delicados que hoy están incidiendo en la salud de los ecuatorianos. Tiene razón, es uno de los temas más sensibles que existen en el Ecuador. Estamos poniéndole mucha atención, no solamente desde salud, también desde compras públicas. Silvana Vallejo desde compras públicas tiene un equipo recorriendo el país, revisando el tema de los medicamentos y revisando cuáles son los procesos y cómo llevarlos de la mejor manera. Además, queremos hacer la subasta inversa en vivo para todos los ecuatorianos, para que si hay discusiones, preocupaciones, discrepancias puedan expresarse. Lamentablemente, como usted sabe, hay muchos intereses en juego en el tema de los medicamentos. Nosotros tenemos que tratar siempre de buscar que sean los ecuatorianos los beneficiarios de aquel medicamento que es más asequible, que se utiliza de la mejor manera, que tiene mayor calidad y que ha sido más reconocido en el mundo. Para eso hay todo el proceso del cuadro básico. Es decir, como usted sabe, este es un tema enredadísimo. Sin embargo, a nosotros como gobierno nos corresponde atenderlo y le agradezco la sugerencia porque es uno de los temas importantes a entender, a tratar y a solucionar. Y que pueden ser genéricos, ¿no? Porque siempre se tergiversa esto de que se está haciendo barra o propaganda únicamente a los medicamentos de farmacéuticas, que los hay muy buenos y hay genéricos que no se pueden comparar. Pero hay genéricos muy buenos en el mundo, pero el Ecuador no los compra. Se lo puedo garantizar y se lo puedo decir diferente. El Ecuador no los compra. Ojalá los empiecen a comprar. Cuando tengamos información específica, le agradezco por su sugerencia, responderé al tema específicamente. Hablando de territorio, que usted lo mencionó hace un momento, el análisis que se está haciendo, pero hemos visto al gobierno nacional también haciendo un trabajo en territorio. Y vimos un incidente que ocurrió este fin de semana que realmente amerita una discusión. Realmente hay sectores en donde los ecuatorianos no podemos acceder sin permiso. Nosotros accedimos. Lo que pasó el sábado y el domingo es que como ya en varios lugares y en varias parroquias del Ecuador se dio una de las brigadas Toda una Vida, esa brigada lleva salud a los lugares más lejanos del país, en este caso era Tigua, salud, dentistas, veterinarios para los animales, ayudas técnicas para las personas con discapacidad, apoyo del Ministerio de Agricultura para las personas que tienen que sembrar, semillas, etcétera.
Estuvimos el sábado en Angamarca, en Sichos, y el domingo estuvimos en la provincia de Cotopaxi, ¿no?, en Huangaje y en Tigua. La brigada se instaló muy temprano en la mañana y a la media mañana llegó el presidente de la CONAIE y dijo que nadie más podía entrar. Nosotros, por supuesto, seguimos con nuestro trabajo. El señor puede decir lo que él crea, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer para servir a los ecuatorianos. Estábamos ayudando a las personas que estaban en Tigua precisamente. Se apostaron miles de personas y recibieron enorme cantidad de ayudas, también en créditos. Banecuador ya recibió solicitudes por más de $1.200.000 en créditos en Tigua, y van a entregar la próxima semana a las personas que pueden recibir eso. Usted habrá visto ayer que el gerente de Banecuador pidió a las instituciones de control que le permitan ser más flexibles para entregar esos créditos a las personas pobres que no tienen garantías. Pues el señor Vargas se puso en el camino, comenzó a hablarle a la gente, y los dirigentes o algunos que le acompañaban decían que teníamos que pedir permiso. Nosotros entendemos que este es un país que constitucionalmente nos garantiza a usted, a mí, al señor Vargas, circular por donde queramos en el país. No hay que pedirle permiso a nadie, y seguiremos con nuestro trabajo. Él tendrá que responderle a su gente, a los indígenas de Tigua, a los indígenas de Cotopaxi, cómo puede ser que alguien trate de impedir que el Estado y el gobierno sirva a su gente. Han salido ya, he visto circular algún par de videos en los que hasta utiliza malas palabras para las personas que estaban dentro. Esas personas van a seguir haciendo su trabajo, merecen nuestro apoyo y nuestro respeto. Estaban trabajando sábado y domingo para la gente, y lamentablemente ahí es donde se ve quién está haciendo politiquería y quién está sirviendo a la gente, y serán los ecuatorianos los que tengan que juzgar cómo nos comportamos los distintos actores políticos. A mí me juzgan por mis hechos, al señor Vargas le tendrán que juzgar por tratar de impedir que lleguen los servicios sociales a las comunidades más pobres del Ecuador. Ahora, ¿cómo trabajar? ¿Cómo trabajar con estos grupos? Ahora que vienen las elecciones, se acerca un año electoral, vamos a ver que este tipo de actitudes o posiciones se podrían incrementar. Y en la mitad está una población altamente sensible y con muchísimas necesidades, que lo único que quiere es resolver esas necesidades. Entonces, ¿cómo trabajar con estos grupos para evitar que haya manipulaciones de lado y lado? Porque aquí, todos empiezan a tener intereses políticos, y es cuando empiezan a mirar a estas poblaciones que pueden ser vulnerables. Lo que pasó en el Ecuador hace un par de semanas nos tiene que llevar a todos los ecuatorianos a una reflexión profunda de qué pasó, qué estaba pasando, qué estaba en la epidermis del país. Más allá de la discusión de los subsidios, se levantó una situación de desigualdad. Nos dimos cuenta que tanto los barrios periféricos, nosotros como gobierno, que tanto los barrios periféricos como muchos lugares rurales necesitaban nuestra atención. Y antes de discutir, antes de quedarnos en el examen de PowerPoint, lo que hicimos es salir a la comunidad y apostar por ayudarle a la gente en lo que necesita. Y hemos recibido una respuesta impresionante, impresionante. Miles de personas llegan desde las distintas comunidades a los barrios periféricos por atención del gobierno. Y nuestra obligación es entregar esa atención. Lo que los políticos de turno, los politiqueros de turno que quieren ganar elecciones hagan en el camino, a nosotros como gobierno, sinceramente nos tiene sin cuidado. Lamentablemente vemos cómo hay algunos que se parecen mucho, ¿no? La actitud del señor Vargas es tan parecida a lo que pasó 10 años antes en este gobierno con los correístas, que parecería que tienen vasos comunicantes. Cuando yo veía esos gritos desde la camioneta, o cuando veía cómo decía no va a pasar nadie, me acordaba lo que hacía el que gobernaba este país durante tanto tiempo. Estoy seguro que los ecuatorianos van a rechazar eso. Los ecuatorianos lo que quieran es que su gobierno pase desapercibido, les sirva, les atienda, les cuide las cuentas públicas y piense en el futuro, no que se suben camionetas a insultar a nadie. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este año electoral, en donde por supuesto veremos levantar la voz a muchos políticos, pero esperamos que esa voz sea en un entorno de madurez, en un entorno de que estamos viviendo una situación económica complicada, de que la gente necesita soluciones, no necesita promesas políticas. Ya no podemos vivir de solamente promesas. Gracias, con Sebastián, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ustedes también, gracias. Y nos vamos al corte comercial. Nos acompañará enseguida el vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto. Junto a él hablaremos del caso Soborno 2012-2016. Hay nuevos elementos que ellos están aportando para esta investigación, y también las reformas al Código de la Democracia. Vamos a ver en qué consisten y cómo van esas reformas. Ya volvemos, no cambie de canal.